¿Sabías que en español puedes quedarte en blanco, ponerte morado o hasta tener un príncipe azul? Si piensas que los colores en español es algo de niños, estás muy equivocado. En español, los colores también sirven como un código secreto para poder describir nuestras emociones, nuestra salud, hasta nuestra situación financiera. Así que hoy vamos a pintar de miles de colores nuestro vocabulario. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y como sabes, en este canal te enseñamos el español real, el español del día a día, que puedes utilizar si vives, trabajas o estás de visita en un país hispanohablante o si eres un estudiante de este hermoso idioma. Y así como mencioné, los colores en español no solo nos sirven como adjetivos para describir cosas, sino que tienen otros significados más allá, que me parecen súper interesantes de conocer si estás aprendiendo este idioma, ya que los podemos usar como modismos o simplemente como expresiones cotidianas. Si aprendes estas expresiones idiomáticas, tu español va a sonar mucho más como la de un nativo. Y por supuesto, vamos a practicar un poco al final para poner a prueba tu conocimiento y ver qué tan atento estuviste a esta clase. ¿Están listos? Empecemos con el video. Vamos a empezar por dos colores básicos que estoy segura que los conoces: el blanco y el negro. Estos colores en el mundo hispano también pueden tener cierta carga social y emocional. Son colores extremos. Puede ser la luz total o la oscuridad profunda. Entonces, primero, el blanco en nuestra cultura, como en muchas otras, es sinónimo de paz, de luz. Es esa luz deslumbrante del Mediterráneo. También puede ser la cal de las paredes de los pueblos de Andalucía. Es un color que amamos porque refleja también pureza. Puede ser pureza del alma, pero también puede ser el color de la nada. Por ejemplo, en la expresión quedarse en blanco. Y esta puede ser la pesadilla de cualquier estudiante. Quedarse en blanco significa borrar todo de tu mente por completo, muchas veces en los momentos más importantes. Es como una hoja de papel sin una sola letra, completamente en blanco. Por ejemplo, estaba frente al examinador y me preguntó sobre el subjuntivo. Automáticamente me quedé en blanco y no supe qué responder. No recordaba ni mi nombre. También en algunos países o regiones puedes escuchar la frase estar sin blanca. Y esto viene de una moneda antigua que se llamaba blanca. Entonces, decir esto equivale a decir que no tienes ni un centavo. Así que si vas a una cita, asegúrate de no estar sin blanca, o si no terminarás lavando los platos. Y ahora el color opuesto. Hablemos un poco del color negro, que puede ser elegancia, pero también un túnel sin salida. La gente que suele vestir de negro se ve muy elegante. También es el color de la noche y, por supuesto, en muchos lugares el color de el luto. Puede ser también color de autoridad. Pero en el día a día también podemos utilizar este color para esos momentos donde sentimos que la esperanza ya no existe. Aquí una expresión clave es verlo todo negro. Y no me refiero a que estés usando gafas de sol. Ver todo negro significa que tu visión o tu perspectiva en una situación es muy pesimista.
Es ese momento cuando crees que ya no hay una solución posible para un problema. Veamos este ejemplo. Sé que el proyecto del trabajo es muy difícil, pero no lo veas todo negro antes de empezar. Ya vamos a encontrar una solución. Y así como en el color blanco existe la expresión no tener blanca, para este color tenemos la expresión tener la negra. Esta expresión es genial. Cuando tienes una racha de mala suerte, por ejemplo, te levantas tarde, pierdes el autobús, olvidas las llaves, se te cae el café, llueve ese día y no tienes paraguas, entre otras cosas que pueden arruinar tu día, decimos tienes la negra. Es como esa nube oscura que te persigue a todos lados. Y espero que hoy no sea ese día para ti. Ni hoy ni mañana. Ya mencionamos al blanco y el negro, pero ¿qué tal otros colores? Hablemos un poco del color naranja, que muchas veces es una búsqueda de la pareja perfecta. El color naranja es un color muy vibrante, brilloso, está lleno de energía y como la fruta de vitamina C. Pero si hablamos del amor, los hispanos lo utilizamos cuando queremos encontrar a la persona perfecta. Olvídate de buscar tu alma gemela. Nosotros buscamos algo más como la mitad de una fruta. La expresión clave aquí es media naranja. Esta es la más clásica y dulce de decir a tu pareja ideal. Es la persona que encaja perfectamente contigo. Literalmente tu otra mitad. Por ejemplo, María y César llevan juntos más de 10 años y César sigue pensando que María es un media naranja. ¡Qué romántico! Pero profe, ¿por qué una naranja? ¿Por qué no otra fruta? Bueno, este es un mito. Dicen las malas lenguas que si cortas una naranja a la mitad, no vas a encontrar otra mitad de otra naranja que encaje perfectamente como la original. Así que ya lo sabes, no aceptes cualquier fruta. Busca tu media naranja. La verdad que este tema me parece súper divertido de aprender, porque tenemos expresiones muy curiosas con colores. Y ahora te mostraré otras más. No sin antes recordarte que si este video no es suficiente para ti, en nuestra página web burbujadelespañol.com también vas a encontrar artículos de estudio organizados por niveles. Cada artículo cuenta con un video explicándote algún tema específico, pero no solo eso, también viene con ejercicios y un PDF descargable. También cada artículo cuenta con un podcast para que puedas escuchar mientras conduces, limpias, cocinas, cuando tengas un pequeño espacio para practicar tu español. Así que no tienes excusas. Ingresa a nuestra página web y aprovecha todo este material exclusivo que tenemos para ti. Ahora sí, veamos más colores en español. Después de hablarte del color naranja, veamos otro color también igual de vibrante. Y me refiero al color rojo, muchas veces relacionado con la vergüenza. El rojo puede ser amor, puede ser fuego, pero también el color de nuestras mejillas cuando pasamos por ciertas situaciones incómodas. Y aquí entra esta expresión que es ponerse rojo como un tomate. Imagina esta situación. Estás en una reunión súper importante de trabajo y tú quieres impresionar a tu jefe. Estás intentando hablar y empiezas a tartamudear. Obviamente te pones rojo de la vergüenza, rojo como un tomate. También puedes utilizar el color rojo cuando hablamos de un límite. Por ejemplo, decir que tus números están en rojo. Por ejemplo, si hablamos de dinero, significa que ha llegado a un nivel tan bajo
que ya está en peligro. Así que los números rojos es a donde nadie quiere llegar. Ahora pasemos al color amarillo. ¿Crees que significa suerte o maldición? Esto va a depender de algunas culturas. En algunos lugares de España, por ejemplo, si vas con tus amigos a ver alguna obra de teatro y usas alguna prenda de color amarillo, pero amarillo muy fuerte, muy chillón, no te sorprendas si alguien te dice, uff, qué valiente que vengas con ese color al teatro. Hay una leyenda que dice que Molière murió en el teatro vestido de amarillo. Así que si vas a un teatro, especialmente a un estreno, te recomendaría utilizar un color diferente. Pasemos al color azul, que puede representar realeza o el amor ideal. ¿Buscas un amor de película? Quizá no estás buscando un caballero, sino un príncipe azul. Imagina que estás tomando un café con una amiga y ella te cuenta sobre el nuevo chico que conoció. Te dice que es muy bueno, que cocina, que limpia, que te da flores y tú le dices, amiga, creo que has encontrado a tu príncipe azul. También podemos utilizar el color verde para algunas expresiones. El verde significa vida, pero también puede significar que algo no está listo. Si trabajas y en la empresa te ofrecen un cargo mucho más alto, pero tú eres casi nuevo ahí, puedes ser honesto y decir, lo siento mucho, pero creo que todavía estoy muy verde para ese puesto. Significa que no tienes la experiencia suficiente. Pero cuidado, también lo podemos usar en otras situaciones no muy agradables. Por ejemplo, si un señor de mucha edad, un señor mayor, intenta ligar a una joven mucho menor que él, tenemos esta expresión en español. Decimos que es un viejo verde. Puede ser como un insulto a alguien que no se sabe comportar acorde a su edad. Ahora sí, después de ver todos estos colores, vamos a poner a prueba qué tanto has aprendido. No sin antes recordarte que puedes ser un miembro exclusivo de nuestra comunidad. En Burbuja del Español tenemos nuestra membresía. Es tu pase VIP para mejorar tu español. Al unirte tienes acceso ilimitado a materiales exclusivos, como por ejemplo videos de español en contexto. Cada video desarrollado especialmente para situaciones específicas que puedes pasar en tu día a día. Por ejemplo, en el supermercado, en un aeropuerto, en la universidad o en una agencia de viajes. Cada tema con expresiones y vocabulario cotidiano que vas a utilizar realmente. Si buscas constancia y resultados reales, la membresía es para ti. En la descripción te dejo un link para que te unas a nosotros. Ahora veamos este ejercicio. Perfecto, te voy a decir algunas frases que están incompletas y que debes colocar el color correcto para completar la expresión. Veamos cuántas puedes adivinar. La oración número 1 dice, no tengo dinero, estoy sin, ¿qué color utilizarías aquí? La siguiente oración dice, pasé mucha vergüenza y me puse como un tomate. Esta está demasiado fácil. La siguiente oración dice, en el examen me olvidé todo, me quedé en, y pensemos en el color. La siguiente oración es una situación muy difícil. La estoy pasando. ¿Qué color iría aquí? Y la última, mi hermana todavía está para este trabajo. Necesita más práctica. Ahora sí, piensa un poco antes de completar estas expresiones. Ahora mismo te daré las respuestas. Y no olvides que en nuestra página web vas a poder encontrar mucho más material para seguir practicando.
no solo encuentras nuestros artículos de estudio, sino que también puedes agendar una clase con uno de nuestros profes hispanohablantes. Las clases son personalizadas y adaptadas a tus necesidades como estudiante. ¿Tienes una entrevista de trabajo? Te preparamos para esto. O quizás necesitas rendir algún examen de certificación. También tenemos profes certificados que pueden prepararte. Así que ya lo sabes, ingresa a nuestra página web y agenda tu clase con nosotros. Nos vemos ahí. Veamos las respuestas. Entonces, la primera oración: no tengo dinero, estoy sin blanca. Ya sabemos, esta moneda antigua. La siguiente: me puse rojo como un tomate. No estaba tan difícil, ¿cierto? También tenemos: me olvidé todo, me quedé en blanco. Me quedé en blanco. La situación está muy difícil. La estoy pasando negra. Mi hermana todavía está verde para este trabajo. Necesita practicar más. ¿Cuántas de estas oraciones pudiste completar? Puedes contarme en los comentarios cómo te fue. Y también puedes agregar algún otro color que no haya mencionado en este video y que también tenga un significado diferente. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides también suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo. Te invito a pasar por nuestras redes sociales, donde subimos contenido de español todos los días. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com para más material, clases, suscribirte a nuestro newsletter y seguir llevando tu español a otro nivel. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.